دمشق أقدم عاصمة مأهولة في العالم. أهلا وسهلا بكم وأنتم تطلون علينا من فنزويلا البلد الصديق. Desde Damasco. من ساحة الجامع الأموي. Queremos contarles la verdad de Siria tal y como es. Un saludo desde el corazón de Damasco para toda América Latina. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de Poder. Programa especial que presentamos desde la capital siria, Damasco. También doy la bienvenida a mi compañero Abraham en su primera visita a Damasco. Bienvenido a Siria, Abraham. Gracias, Wafa. Para mí es muy importante estar en Siria en este momento, también estar visitando el Medio Oriente, y quiero dar las gracias a todos los compañeros de Al-Mayadin por el trabajo que están haciendo para que Poder siga siendo un programa de referencia para todo el planeta. Vamos a hablarles de la República Árabe Siria, que está sufriendo desde el año 2011 una de las agresiones terroristas más sangrientas del Medio Oriente desde el inicio del siglo XXI, generando cientos de miles de muertos, cerca de 1 millón de heridos, 7 millones de desplazados internos y casi 4 millones de refugiados, principalmente en los países vecinos. Otras consecuencias han sido la destrucción de su infraestructura, la industria y también el robo de sus recursos naturales por parte de estos takfiristas y por la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Abraham, esta es Damasco, con su historia y su memoria, en sus venas arabismo y originalidad. La ciudad del jazmín, aún perfumada con su amor, su dignidad y su firmeza, a pesar de las heridas que la han fatigado y los vientos que la atormentan de todas partes. Ella es Damasco, que con su sangre reescribe un nuevo y distinto escenario mundial. Aquí se divide el mundo, se definen las políticas, se dibujan los límites y se endurece la lucha. Aquí, el mundo se ha tornado pluripolar y se ha roto el razonamiento del unipolarismo. ¿Quién está con Siria y quién está en su contra? En tierra siria se derrama mucha sangre en la lucha por la liberación del sometimiento y por la verdadera independencia. A pesar de este escenario tan complejo y del aspecto humano, la opresión y la muerte, el corazón de Siria aún late en su resistencia y sus gritos llaman a quienes la apoyaron. Desde aquí, desde el corazón de Damasco, un saludo a la resistencia del mundo del hemisferio sur. Vamos a conversar acerca de este tema con la doctora Buzaina Shaban. Ella es asesora política y de información de la Presidencia de la República Árabe Siria, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Poder. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم، أهلا بك في دمشق أستاذ أبراهام وبتلسور أيضا. Bueno, y quiero hacerle la primera pregunta. ¿Cuál es la situación económica, política, social y militar de Siria en este momento? Primero, y antes de responder su pregunta, permítame dar un saludo al canal Al-Mayadin y al señor Ghassan Ben Yedou, y un saludo a esta gran iniciativa, y que podamos dialogar hoy en un programa común, Poder, entre Latinoamérica y el mundo árabe, cuya capital hoy es Damasco. Bienvenida, doctora. Como ya ha mencionado, muchas zonas, o más bien toda Siria, ha sufrido este terrorismo, particularmente
particularmente la ciudad de Malula, ese pueblo histórico tan importante. Veremos un informe sobre ese pueblo histórico, Malula, que es histórico por sus ruinas antiguas, sus iglesias y sus monasterios que datan a los primeros siglos después de Cristo y que se relacionan a los nombres de varios santos conocidos en Oriente. Después de más de un año de haber echado a los grupos armados, Malula vuelve a la vida tras una gran destrucción en las tenencias y los monasterios antiguos y tras el robo de reliquias. Es un pueblo cuyos habitantes hablan la lengua de Jesucristo y cuyos cristianos y musulmanes conviven y se apoyan entre sí. ¿Cómo se la ve hoy? Veamos el siguiente informe. La vida regresa lentamente a Malula, el pueblo yacente entre las montañas de Kalamoun, 55 kilómetros al norte de Damasco, y se quita de encima el polvo de la guerra. Ha pasado un año y medio desde que el ejército sirio recuperó el pueblo y cientos de familias han regresado. La restauración y reforma es una tarea inmensa, pero más importante es atender las heridas. Nuestro país es todo lo que tenemos, vivimos aquí y como puede ver, las casas necesitan restauración, las estamos restaurando de a poco. Nuestro sueño se tornó realidad cuando Malula se recuperó. La vida en Malula volvió a la normalidad. El golpe a los habitantes de Malula fue tan grande como la destrucción y los robos de los artefactos antiguos e históricos. Los 4 meses en los que los grupos armados controlaron este pueblo fueron catastróficos. Ni los edificios milenarios ni los monasterios e iglesias se salvaron de los ataques. Los íconos y estatuas fueron robados y el monasterio de Santa Tecla, de 2000 años, fue quemado. Estos crímenes siguen doliendo a pesar de que se pudo recuperar alguno de los artefactos robados. Después de los robos quemaron todo. Probablemente para ocultar los robos, uno de los lugares quemados fue el altar de la Santa Tecla, la iglesia, parte del orfanato y el ala de los patriarcas también. Los talleres de trabajo trabajan las 24 horas en los monasterios y en las iglesias, que forman parte del patrimonio de la historia de la religión. Se han logrado grandes restauraciones, mientras que otras están aún en papel, a la espera de ser realizadas. El hombre no abandona su tierra, la tierra es nuestra patria y la patria no se abandona nunca. Quienes destruyeron aquí pensaron que al destruir las rocas terminarían con las personas también, pero no es cierto, el hombre no se destruye. Volvió la seguridad a uno de los pueblos más antiguos de Oriente y su pueblo está sanando sus heridas y la sangre que se pagó en pos de recuperar la guerra. Hoy esperan que los grupos armados liberen a sus secuestrados y que vuelvan a ir los grupos visitantes como hacían antes de la guerra. El gobierno y el pueblo de Venezuela han mostrado su apoyo al gobierno y al pueblo sirio y no solo han hecho discursos, sino que se han establecido lazos verdaderos de cooperación entre varios sectores. Vean esto. Mediante iniciativas concretas de la política internacional, el actual presidente venezolano Nicolás Maduro continúa fortaleciendo las relaciones entre ambas regiones y defiende el respeto a la soberanía en Siria, amenazada por la injerencia occidental. Yo lo digo y se lo digo a todos los mandatarios árabes. Es inviable sacar al presidente Bashar al-Assad porque es el único líder con autoridad en Siria para reconstruir Siria. El ejército sirio es el único bastión que queda de orden y autoridad junto al presidente Bashar, junto al pueblo sirio que quiere paz. Quieren sacar al presidente Bashar. Entonces uno dice, bueno, lo mismo dijeron en Irak, lo mismo dijeron en Libia. ¿Y cómo está Irak y cómo está Libia? Quieren sacar al presidente Bashar para partir en 5 pedazos Siria y acá la historia milenaria del pueblo de Siria. Por eso lo quieren sacar. Y desde Venezuela decimos la verdad y nadie nos va a callar.
Estas declaraciones son el reflejo de la continuidad del legado de Hugo Chávez, quien apoyó las causas de un Medio Oriente siempre aislado y satanizado por Occidente. El comandante Chávez forjó iniciativas concretas y trazó convenios en distintos ámbitos de interés para el crecimiento de los pueblos árabes en resistencia. Pedimos un mundo de paz, queremos un mundo de paz, que cesen las agresiones contra Siria, contra Palestina, contra los pueblos del mundo. El humanismo y la cualidad de apertura y fraternidad estuvieron siempre presentes. Irán y Venezuela también estrecharon sus manos, así como el comandante Chávez y el presidente sirio Bashar al-Assad, haciendo frente a las campañas en contra de estos gobiernos. Y aunque las alianzas eran percibidas como amenazas a los intereses de Occidente, solo se guiaban por los criterios pacifistas y de integración. ¡Viva Siria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo árabe! ¡Viva el pueblo de América Latina! Seguimos conversando sobre este tema con la doctora Buzaina Chaban. Doctora Buzaina, los medios de comunicación, los grandes medios, están mostrando a Siria como dos países. Un país bajo la guerra y una guerra contra un gobierno opresor, violador de derechos humanos, pero otros medios muestran una versión donde se ve a un pueblo en resistencia contra quienes desde afuera, con ínfulas imperiales, quieren adueñarse de este país. ¿Por qué pasa esto? Hoy estamos ante una realidad mundial de dos frentes. Un frente occidental que intenta cooperar con países regionales e intenta imponer esta agresión terrorista contra Siria. Y otro frente, que es el frente de la resistencia, que intenta imponer su opinión libre e independiente. La verdad sobre esta guerra en contra de Siria es, en mi opinión, que la versión de la prensa libre ha caído. Porque si tomamos la realidad árabe desde la ocupación de Irak hasta hoy, veremos que la prensa occidental apoya las decisiones tomadas, por más injustas que sean para los pueblos, y como Occidente es dueño de más del 90% de los medios de prensa mundiales, controla hasta cómo nos vemos los unos a los otros y nuestra realidad. Crea conceptos que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Disculpe, doctora Buzaina, pero no es solamente la prensa occidental. De hecho, los canales árabes también siguieron este modelo. Sin duda alguna. Sabemos perfectamente quién es dueño del más del 80% de la prensa árabe. Y la prensa árabe, lamentablemente, sigue intelectual, ideológica y políticamente a la prensa antiárabe. Y esta es una gran batalla que también ha tenido que luchar Latinoamérica. Creo que la razón por el entendimiento genuino que hay entre nosotros y Latinoamérica es que Latinoamérica sufrió exactamente lo mismo que sufre el mundo árabe hoy. Su voluntad y su independencia fueron atacadas, pero aún así hemos visto los grandes luchadores y resistentes y líderes como Hugo Chávez, Lula da Silva y Cristina Fernández. La resistencia de Cuba, por supuesto, fue el modelo original en la resistencia de Latinoamérica. Ha mencionado algo muy importante, doctora Buzaina, y es la similitud entre los mundos latinoamericano y árabe, y hablaremos de eso con más detalle. Pero primero, permítame usted y mi compañero Abraham detenernos en una pausa corta. Estimados televidentes, no se vayan. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa esta noche, en el cual nos acompaña la asesora política y mediática a la presidencia siria, doctora Buzaina Chaban. Bienvenida nuevamente a las pantallas de Telesur y de Al Mayadin. Antes de la pausa, usted habló sobre la similitud entre los mundos árabe y latinoamericano y los ataques que enfrentan estos países de parte de los Estados Unidos y también de otros países de Occidente. Hoy en día, ¿cuán útil es realmente para Latinoamérica su posición de apoyo y también para Damasco? ¿Cómo afectó la posición del presidente Maduro el cambio de actitud de Europa que presenciamos hoy, mientras que los países árabes han abandonado al pueblo sirio? No cabe duda que fue muy importante la posición primero del presidente Hugo Chávez, luego del presidente Nicolás Maduro y de varios otros presidentes como Raúl Castro y otros en Latinoamérica.
su posición ante la agresión contra Siria, su apoyo a ella y también al pueblo palestino y a las causas árabes justas. Estas posiciones han tenido un gran impacto sobre la comunidad internacional. Sabemos que Occidente utiliza este término para referirse únicamente a los países de Occidente, pero yo al decir comunidad internacional me refiero al mundo entero. No cabe duda que estas posiciones afectaron la situación enormemente. Cuando un televidente árabe ve que el presidente Maduro habla sobre la legitimidad del presidente Bashar al-Assad y sobre la soberanía de Siria y la importancia de apoyarla, y cuando ve también a Raúl Castro y a Cristina Fernández hablar sobre los derechos de los palestinos y la agresión israelí contra la Franja de Gaza y del apoyo al sur libanés, el mundo entero mira y observa. La verdad de esta batalla es que es una batalla entre la opresión colonialista y los pueblos que quieren independencia y tomar sus decisiones soberanas. Este es el balance final de la batalla que estamos peleando hoy. Bueno, y afortunadamente Siria no está sola en esto y por eso queremos volver a América Latina y lo que pasa desde América Latina por Siria. Otros gobiernos progresistas de esa región, de América Latina y el Caribe, han rechazado lo que consideran es un abuso de poder de Occidente con posiciones imperiales intentando intervenir en Siria. Ven este trabajo. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, publicó en 2013 un comunicado pronunciándose a favor de la paz en la región. Ese mismo año, los países del ALBA enviaron 7 toneladas de ayuda humanitaria al pueblo sirio. Damasco ha hecho lo necesario para preservar el Estado de Derecho en Siria y poder superar la crisis. Una de ellas fue destruir todo su arsenal químico. Sin embargo, el gobierno sirio estima que Estados Unidos y Occidente no dejarán de buscar excusas para intervenir en el país. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido muy claro en esta situación respecto a Siria. Cree que la política exterior estadounidense tiene poca credibilidad al momento de resolver asuntos en otros países. Recuerden todo lo que se decía de Saddam Hussein en Irak. No se decía que tenía armas de destrucción masiva, armas químicas. Invadieron 1 millón de muertos iraquíes. 1 millón. Los países son iraquíes nomás, entonces son números, ¿verdad? No ha sido cierto, ¿no? Y vaya a ver cómo se repartieron los negocios petroleros. Así que ya no podemos ser tan ingenuos. Otro mandatario latinoamericano que ha condenado las acciones militares en territorio sirio para resolver los conflictos es la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y también la masacre sistemática del pueblo sirio, la trágica fragmentación nacional de Irak y la seria inseguridad de Libia, los conflictos en el Sahel y los enfrentamientos en Ucrania. En cada intervención, en ninguna de esas intervenciones militares hemos ido hacia la paz, sino que hemos visto que cada vez había conflictos más enfrentados. Postura que también fue compartida por varios países de Latinoamérica. La presidenta de Argentina pide más respeto al derecho internacional. Mientras valga más el voto de los 5 permanentes que están sentados en el Consejo de Seguridad que el voto de la Costa de Marfil, o de Ghana, o de Kenia, o de Egipto, o de Uganda, o de la Argentina, o de Bahrein, o de Emiratos Árabes, nada se va a solucionar, solamente serán discursos que daremos acá todos los años. El apoyo de América Latina con Siria trasciende frente a la reciente crisis de refugiados en Europa, en su mayoría provenientes de Siria. Varios gobiernos suramericanos han manifestado su voluntad de acoger a estas familias que huyen de un conflicto gestados del extranjero. Venezuela va a acoger a 20.000 compatriotas sirios que están en la diáspora siria, así lo anuncio. Quiero que vengan 20.000 sirios, familias sirias, a nuestra patria venezolana, a compartir esta tierra de paz, a esta tierra de Cristo, a esta tierra de Bolívar, a trabajar con nosotros. El mundo permanece atento y espera el fin de asedio y de los intentos de desestabilización contra Siria. El pueblo latinoamericano lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y expresa su preocupación por la situación en el país árabe. Latinoamérica seguirá apostando por sumar esfuerzos por la paz con justicia social. Doctora Buzaina, partiendo de este informe y de lo que hemos escuchado decir al presidente Maduro al invitar a los sirios, sabemos que en Latinoamérica hay una enorme colectividad árabe, particularmente la colectividad siria. Pero hoy notamos que el escenario humano sirio está siendo explotado por parte de los canales de noticias mundiales y también los árabes. Más en estos últimos días con el asunto de los refugiados, que no solo fue un asunto en el mundo árabe,
árabe y en Siria, sino que también en Latinoamérica, particularmente en Cuba, donde ha habido una especie de presión para que se diga que el régimen de Fidel Castro es opresivo. Esto mismo se repite hoy de parte de los países de Occidente que dicen a los sirios: tú solo di que has escapado del régimen sirio y de las barbaridades que comete, mientras que estos mismos países apoyaron directa o indirectamente a los grupos armados que existen hoy en Siria. Hay varios puntos importantes en lo que ha mencionado, señora Wafa. Primero, que Turquía en el año 2011 creó campamentos inmensos, aunque no había ni un solo refugiado sirio que haya cruzado la frontera con Turquía. Segundo, hay una gran diferencia entre la posición verdadera de los países de Occidente y su manifestación de que estos países son los humanitarios que cuidan la vida humana. Si estos países cuidaran realmente las vidas de los sirios, ¿por qué no tomaron una posición de aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad, al menos prohibiendo el armamento e ingreso de terroristas desde Turquía hacia Siria? ¿Por qué no prohibieron el financiamiento a estos terroristas de parte de Qatar y de Arabia Saudita, que ha estado sucediendo desde hace más de 4 años? Quiero que me dé su impresión acerca del apoyo decidido que se está presentando, según las últimas informaciones que recibimos, de parte de Rusia y de Irán a Siria. Cuando las fuerzas de Al-Qaeda destruyeron una estatua de Buda hace algunos años, hubo en Occidente un escándalo inigualable. Dijeron que representaba una civilización, etc. En cambio, la ciudad de Alepo y sus mercadillos, y la ciudad de Palmira, el templo de Bel, los cementerios antiguos que no tienen par en el mundo, el minarete de la mezquita de los Omeyas en Alepo, que es único y sin igual en la historia. Todo esto fue destruido sin que Occidente moviera un pelo, ni intentara hacer nada. Mi mayor temor es que esta guerra fabricada contra Siria, Irak, Egipto y Túnez tenga como blanco la identidad, anular las identidades histórica y cultural. Señor Abraham, usted me preguntó sobre Rusia. Rusia desde el primer día se opuso a esta agresión y terrorismo y comprendió la dimensión de los peligros que podían correr en Siria y en los países árabes como resultado de esta guerra terrorista contra Siria. Hay entonces una enorme diferencia en comparación con la posición de Occidente, que puede resumirse como una posición hipócrita, y que la realidad de lo que planifica Occidente para nuestros países es la destrucción, la fragmentación, la anulación de la identidad e imponer su dominio sobre nuestros pueblos. Doctora Busaina, después de 4 años de la crisis en Siria, usted dijo que Cuba fue la llave del cambio en Latinoamérica. Después de esta gran guerra mundial que se ha hecho contra Siria, ¿tiene realmente esperanza por un futuro mejor y el retorno de los sirios a su tierra? Señora Wafa, creo que a lo que más le teme Occidente es a la resistencia. Vimos a la presidenta Cristina Fernández en la ONU hablar la lengua del ciudadano árabe y la lengua de la justicia. Vimos al presidente Maduro y al presidente Castro hablar como líderes y dirigentes verdaderos que cuidan los intereses de los pueblos. Esto es, creo yo, lo que asusta a Occidente. Estados Unidos ahora restableció las relaciones con Cuba. ¿Y qué de todos los disparates que decían sobre Cuba? De no haber sido por Cuba, ningún movimiento de resistencia en Latinoamérica hubiese podido resistir y mantenerse vivo. Es muy importante que haya un modelo en cualquier civilización para que sea una antorcha. No es porque yo sea siria, pero como árabe y como ser humano considero que Siria será el modelo de resistencia del mundo árabe y del mundo entero. Los países de Occidente quieren dominar, quieren ser quienes toman las decisiones en nuestros países.
Esa es la razón por la guerra contra Siria y también por la guerra contra Latinoamérica. ¿Por qué asesinaron a Allende? ¿Por qué asesinan a los dirigentes honestos? ¿Por qué le dieron un golpe de Estado a Mossadegh en Irán? ¿Por qué apuntan hacia los dirigentes patriotas? Porque quieren dominar nuestros países y explotar nuestras riquezas y utilizarnos como trabajadores de mano de obra barata. Nuestra batalla es la batalla por la independencia del hombre. Así lo vemos hoy en las pantallas de televisión árabes y mundiales, donde la causa de los refugiados se está explotando para hallarle el beneficio. Doctora, ¿cuál es la posición específica de Damasco? Realmente consideramos que este es un eslabón más en la guerra contra Siria, porque los sirios siempre fueron quienes cultivaron su tierra y se alimentaron con su producción, y quienes exportaron sus industrias desde hace miles de años a Europa y al resto del mundo. Hoy la disposición de Rusia, Irán y otros países amigos a unirse a Siria para combatir el terrorismo es un primer paso en el camino por derrotar al terrorismo y restaurar la seguridad en Siria. Cuando los sirios regresen a su país, lograrán reconstruirlo en tiempo récord, porque aman la vida y tienen la capacidad de crearla. Esperemos que así sea, doctora. Yo quiero ya darle las gracias a ti, Wafa, otra vez, y a los compañeros por todo el trabajo que han hecho para que este programa sea posible, doctora. Muchísimas gracias, ha sido un placer que usted esté con nosotros compartiendo su información. Quiero agradecerles a todos por este encuentro tan importante, un encuentro entre Al Mayadeen y Telesur, y porque es un encuentro entre los árabes y los países latinoamericanos. Alentamos a las administraciones de ambos canales y a los países de ambas regiones para que hayan programas sobre economía, política y cultura, y para que desafiemos la geografía y creemos una verdadera unidad que ya existe en nuestros corazones y emociones, el pueblo árabe y el pueblo de Latinoamérica. Antes de agradecerle, doctora Busaina, y agradecerle a mi compañero Abraham, quiero dirigirle esta pregunta, ya que él se encontraba muy emocionado por venir a Siria y a la capital Damasco. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Tú que tenías la impresión de que Siria era solo un país de guerra, destrucción y muerte, y ahora has visto la vida en Damasco. Ha sido muy importante para mí tener esta oportunidad de conocer Siria y verla desde esta manera, y no solo a través de los medios de comunicación, incluso a través de nuestro corresponsal aquí en Siria, porque me dio la oportunidad de ver a un montón de gente que quiere vivir, que está empeñado en vivir y que no está dispuesto a desarraigarse, es decir, quiere seguir viviendo en su tierra. Y eso para mí es muy importante, y sentir eso es muy importante. He visitado otros países del Medio Oriente, y lo que siento en Siria es otra cosa. La sensación es distinta, y estar en este lugar, en este museo, disfrutando de estas obras de arte y pensar en la historia de la construcción de la civilización desde este lado del mundo y el aporte que ha hecho Medio Oriente hacia nosotros, hacia la América Latina, pues me parece que es importante que se establezcan esos lazos y se mantengan mucho más fuertes esos lazos de integración, porque nos parecemos, Wafa, nos parecemos los latinoamericanos y quienes viven aquí en Medio Oriente, y de verdad estoy feliz de estar aquí en Siria. Gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti también, compañero Abraham, y gracias a usted, doctora Busaina Shaban, por este encuentro especial y con esperanza de que la resistencia y la victoria estén del lado del pueblo sirio. Muchísimas gracias. No cabe la menor duda de que así será. La resistencia y la victoria son aliadas nuestras. Gracias a los canales Al Mayadeen y a Telesur. El agradecimiento es grande a vosotros, estimados televidentes, y al público de ambos canales, Al Mayadeen y Telesur, por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa.